este domingo vive las elecciones de Castilla y León en Lowpod. A partir de las 8, únete a nuestro directo en Spreaker o Twitter para conocer los resultados y escuchar el mejor análisis. Lowpod, ¿nos oyes? Muy buenas, bienvenidos un día más al Gabinete, el sótano del mundo radiofónico de Lowpod FM. En el día de hoy volvemos de un pequeño parón invernal fantástico para charlar de un tema muy interesante en estos tiempos de tensiones internacionales. Y hablamos de la llegada de Die Grünen, o también conocido como los Verdes para aquellos que no hemos nacido en Múnich o en Friburgo, al mando de la política exterior alemana, en un escenario donde la partida de ajedrez internacional se está poniendo muy interesante. ¿Qué pasará con la OTAN, Rusia, China o la Unión Europea? Todo esto a continuación, aquí, donde siempre. Y para este programa nos acompañan los chicos de Bundespolítica, Enrique y Bernat, y por supuesto, la incombustible Ada Fon. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarnos. Y tú, Ada, tú siempre incombustible, ¿verdad? Sí, yo siempre. Aquí practicando la introducción 50.000 veces. Ha sido muy divertido. A ver, tampoco ha sido tanto, ¿sabes? El nombre estaba bien escrito, ¿vale? Bueno, chicos, ya sabéis que siempre tocamos un tema random para el comienzo del programa. Ha habido muchas cosas que podríamos decir de random. Podríamos tocar varios temas, pero la verdad que me ha parecido flipante una noticia que salió hace varios días, y es que Turkmenistán pues está planeando cerrar la puerta del infierno. La verdad que es un agujero en el suelo que está ardiendo, básicamente, para aquellos que no lo sepan, en medio de un desierto, y que tiene una historia bastante curiosa. Ada, ¿quieres comentar algo sobre esta historia tan curiosa que me estuviste hablando al principio? Sí, la verdad es que me fue súper curioso porque vi esta historia en el guión y después vi la noticia en las noticias y entonces pensé, ostras, o sea, es muy curioso. Pero me dejo primero que tú hagas la introducción de lo que es el agujero del infierno y después yo ya comento lo que he de comentar. Vale, básicamente al principio de la década de los 70, pues hubo un agujero, un fallo en un yacimiento de gas. Y entonces, pues, la mejor manera para que no saliese todo el gas y matase a todo el mundo en el desierto, pues fue prenderle fuego. Y se esperaba, pues, que en 2 semanas se pudiese apagar, ya estaba, muriese todo, pero lleva ya 40 años prendiéndose. Y digamos que la mejor solución que ha tenido el gobierno de Turkmenistán para aprovechar ese gas que está ardiendo es, pues, apagarlo. Pero lo mejor de todo es la forma en que han propuesto cómo apagarlo. Y es directamente hacerlo explotar. Estamos hablando que la mejor forma para apagar un agujero de fuego es explotarlo, ¿eh? Y ya digo que aquí, desde el gabinete, que apoyamos esa solución para apagar agujeros de fuego. A tope con los explosivos, ¿eh? Sí, desde luego solucionaría muchos conflictos internacionales en los explosivos. A ver, también he de mencionar en referencia a esto que efectivamente es una pérdida de energía muy grande, pero por otro lado es un atractivo turístico bastante grande para el país. Pero también se ha de decir que, a ver, es un país que en cuanto a turismo, digamos que no vive exactamente de esto, sino más de sus recursos naturales. Viene más gente a mi casa que a Turkmenistán, ¿sabes? Que... ¿Les cobras entrada? No, pero pueden ver un agujero de gas si quieren, un mechero y... Sí, ¿vosotros conocéis la noticia esta? Yo no tenía ni idea de lo que comentáis, de hecho voy a tener que buscar una imagen de este agujero, porque básicamente lo que me estoy imaginando ahora es la típica llama de homenaje al soldado caído que puedes encontrar en algunos lugares, pero bueno, de todos modos, si no lo hacen estallar, lo iré a ver. Hombre, también te digo que es literalmente un agujero en el suelo que está ardiendo, ¿eh? Es como si de repente a un americano se le ha ido mal la barbacoa, también es un poco así. Es impresionante, y además está en medio del desierto, entonces pues suelen hacer bastantes rutas. Hace poco también hicieron un rally por ahí alrededor del agujero, que es bastante grande las dimensiones, así que tampoco estamos hablando de un pequeño huequito, sino que quizás estamos hablando de un agujero con un ratio de 100 metros quizás, así que estamos hablando de un buen agujero, ¿eh?
Pero bueno, dejemos de hablar de agujeros porque aquí no hemos venido a hablar de soluciones explosivas para puertas infernales, sino que hemos venido a hablar de un cambio en la política exterior alemana. Pero previamente de eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la política exterior en Alemania durante esta larga era Merkel. Pero para comenzar explicando la política exterior es necesario irnos atrás un poco en el tiempo, ir a cuando el antecesor socialdemócrata de Merkel había dejado la reputación del país en muy mal estado. Es decir, se había interesado más en cultivar los lazos estrechos con el Kremlin que en mejorar las relaciones con los vecinos del este o pensar bien también en una dirección futura de la Unión Europea. Las líneas que dividen la política exterior y la política nacional ya no están claras. Las agendas se entrelazan y es difícil diferenciar entre las diferentes carteleras ministeriales. Aún así, podemos y debemos diferenciar la política exterior de Merkel, que estuvo marcada por los siguientes hitos: la crisis de los refugiados, el fortalecimiento de la zona euro y la Unión Europea, la política de seguridad y defensa, o también la relación de Alemania con sus vecinos del este, en particular con Rusia y Ucrania. Y hablando de seguridad, no podemos dejarnos el claro objetivo de fortalecer la eficiente política de seguridad y defensa europea, para intentar que la OTAN sea más efectiva, efectivamente. No son pocas las que han tenido que hacer frente la canciller alemana Angela Merkel, y ahora ya ex canciller. La verdad es que ha tenido muchos hitos por delante, algunos solucionados con más efectividad que otra. Sin duda alguna, si pudiera destacar solo una cosa de la política exterior de Angela Merkel, debería destacar las relaciones con el este, especialmente con Rusia y con Putin, efectivamente. Antes de todo, me gustaría hacer una mirada al pasado, como ya vengo haciendo, y recordar la Ostpolitik, es decir, un proceso político para normalizar las relaciones con las naciones del este de Europa, incluyendo la Alemania Oriental. Se aplicó durante los años 70, más o menos. Merkel cambió la postura de Berlín hacia Rusia. La política alemana, venerada durante décadas y seguida por los socialdemócratas como el predecesor de Merkel, se descartó tras la anexión a Crimea por parte de Rusia y la invasión del este de Ucrania a principios del 2014. Posteriormente, Merkel logró que todos los líderes de la Unión Europea aceptaran imponer sanciones a Rusia y que siguieran vigentes hoy en día, como podemos ver en la política actual. Aquí podemos ver el papel prominente de Merkel en la Unión Europea. La canciller alemana creía que Putin tenía que pagar un precio por las aventuras militares y por la vulneración del derecho internacional, entre ellos algunos derechos. Si os interesa la política rusa con Alemania, seguid escuchando este podcast porque Christian, dentro de pocos minutos, os va a adelantar más cosas sobre este tema. Algunos sugieren que Merkel ha tenido su propia política alemana, destinada a no correr a toda Rusia, sino ofrecer a Putin alguna vía de escape. En vuestra opinión, y como expertos, ¿creéis que realmente Merkel ha dejado de lado esta política y ha creado su propia línea? ¿O bien ha optado por otra estrategia? Bueno, en primer lugar, gracias por lo de expertos, creo que es muy generoso por vuestra parte. Y referente a la pregunta y todo lo que has comentado de la trayectoria de Merkel, hablamos ciertamente de ello también en nuestra última participación en este podcast y bueno, estoy bastante de acuerdo en que 16 años de cancillería dan para muchísimo, y más si eres una persona como Merkel, que más que ponerte un objetivo lo que te dedicas a hacer es un poco ser omnipotente al mismo tiempo que niegas tu omnipotencia. Entonces, referente a la pregunta sobre la Ostpolitik y la relación de Merkel con Rusia, bueno, supongo que vamos a hablar un poco más de eso ya cuando entremos en el tema Ucrania y bueno, todo lo referente a ello, pero de todos modos sí que destacaría que Merkel supo jugar muy bien sus cartas. Supo jugar muy bien sus cartas porque supo encontrar un equilibrio entre los intereses energéticos, geopolíticos y prácticamente de toda clase que podía tener su país, y al mismo tiempo conservar la necesaria posición de referente internacional en el ámbito pues, de la dureza respecto a países que no son democráticos, como es el caso de Rusia. Entonces se podría
acusar ahora mismo a Merkel de pues haber sido demasiado blanda en el sentido de permitir que una vez ella deja la Cancillería Rusia tenga más poder o se vea pues con más, no sé si valentía, por ejemplo, por hacer lo que se está haciendo ahora en el este de Europa. Bueno, se podría hacer, pero de todos modos es envidiable tener una líder de un Estado con esta capacidad de equilibrios y por lo tanto, bueno, creo que la Ostpolitik no fue como el principal tema en la agenda de Merkel porque tuvo muchísimos temas y porque, como he dicho, 16 años dan para mucho, pero sí que fue uno de los temas centrales y al menos así se está viendo ahora que ya no está Merkel en el poder. Cuando hablamos de la política exterior de Merkel, creo que no nos tenemos que olvidar de que durante los 4 gobiernos de la ya ex canciller, los socialdemócratas han participado en 4 de ellos, y en 3 de ellos, y en estos gobiernos han ocupado la cartera de exteriores. Por lo tanto, quizás no me fijaría tanto en distinguir entre la política exterior de Merkel y la política exterior de los socialdemócratas, porque al fin y al cabo parece que se han entrelazado una con la otra. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en la continuidad que se ha dado del proyecto Nord Stream, que empezó con el ex canciller Gerhard Schröder, el precedente de Merkel, y lo hemos visto también cómo Alemania se ha convertido durante todos estos años en el principal socio comercial europeo de China. Por lo tanto, quizás ya no es solo una Ostpolitik hacia Rusia, sino que podríamos aventurarnos y afirmar que ha existido este acercamiento también hacia Pekín. Sin duda, cuando hablamos de la política exterior alemana durante estos años de la era Merkel, estamos hablando de una política que se ha marcado más en el comercio que, digamos, en aquellos valores más políticos, lo que ellos llamaban el comercio como motor de cambio. Entonces, pues obviamente, como estamos hablando de que en la actualidad la Cancillería está ocupada por el Partido Socialdemócrata y durante gran parte de los gobiernos de la era Merkel han ocupado esta Cancillería, pero también hay que decir que durante la era Merkel había sido un elemento omnipotente que tenía un perfil muy marcado ella en el interior del gobierno a la hora de proyectar a Alemania al exterior. Ahora vemos una situación en la que hay una cierta polaridad de estas posiciones, un Olaf Scholz que está intentando pues también en ocasiones traslimitarse, debido a que hemos visto cuestiones que más tarde comentaremos en otra de las secciones, en las que ha habido bastante debate en el seno del gobierno de coalición respecto a posiciones en políticas exteriores y principalmente posiciones que han intentado marcar perfil los verdes. Pero como ya digo, todo esto lo comentaremos más adelante en la siguiente sección, que profundizaremos más en ello. También, volviendo a la era Merkel, para después transicionar ya al presente, me gustaría mencionar una cosa que algunos afirman, que es que Merkel no tuvo nunca una perspectiva estratégica en su mandato, que simplemente pues, la movían valores como la libertad. ¿Pensáis que es así o estáis completamente en contra de esta afirmación? Bueno, ya que hablamos de Merkel, permitidme recomendar un libro que me he leído recientemente, que es una biografía en castellano justamente de Merkel, un comentario, digamos, de sus años en política activa, que bueno, el título es Angela Merkel y la autora es Ana Carvajosa, ex corresponsal del País en Berlín. Y bueno, creo que tanto allí se ve como en muchos análisis que podemos leer que Merkel al final sí podemos decir que se orientó por unos valores de libertad, por los valores que creamos en ese momento, pero yo creo que sobre todo Merkel fue una líder pragmática y que pese a que sus decisiones en muchos casos no fueron ni tan siquiera entendidas por su propio partido o por su propio entorno, supo manejar la situación de modo que los resultados le diesen la razón. Entonces, bueno, sí, podemos acusarla de haberse orientado demasiado por el comercio, como veremos más adelante, o podemos acusarla pues, de haberse fijado en unos valores que quizá no eran tan reales, de muchísimas cosas. Pero al final los resultados están sobre la mesa y en este sentido yo sí que soy bastante partidario de reconocer la labor que hizo y reconocer también que habría podido hacer mucho más, pero es que a veces quizá con una ambición mayor la frustración en caso de no cumplirlo también es mayor en este sentido. Bien, hablando del compromiso con ciertos valores como por ejemplo la libertad o los derechos humanos, solo se me puede venir a la cabeza la crisis de los refugiados que tuvo lugar pues, sobre el año 2015. ¿Fue un buen ejemplo de fortalecimiento de los valores de la Unión Europea y de Alemania o no?
Yo no soy partidario de hablar de la política alemana como una política basada en valores, sino, como decía Bernat, una política basada en el pragmatismo. Entonces, volviendo también, relacionándolo con la pregunta anterior, comentabas que quizás la política alemana se ha guiado más por una defensa de la libertad que por una estrategia clara. ¿Por qué? Quizás si repasamos los últimos 15 años de política europea, nos damos cuenta que ha sido un constante de crisis, una tras otra, la crisis de los refugiados, la crisis financiera, la crisis con Grecia, la crisis de los refugiados, justo ahora la crisis de la pandemia. Esta sucesión de crisis puede explicar que la política alemana se haya basado en unas respuestas reactivas a este panorama. Entonces, volviendo a la política que Alemania desarrolló de cara a la crisis de los refugiados, nos volvemos a encontrar con lo mismo, nos volvemos a encontrar con una respuesta que, además de por los valores, podríamos explicar por la necesidad que el mercado laboral alemán ha tenido para la rápida incorporación de nuevos trabajadores si quiere mantener los niveles de bienestar que ha tenido hasta ahora. Por lo tanto, yo me alejaría más de esta interpretación de los valores y apostaría más por la lectura pragmática de las decisiones. Sin duda, el sucesor de Merkel no puede permitirse el lujo de creer que la gestión de asuntos nacionales no afectará al resto de la Unión Europea. Separar la política nacional de la política exterior ya no es una opción, como apuntaba al principio, ni para Berlín ni para los otros Estados miembros de la Unión Europea. Como apuntaba al principio, yo creo que el nuevo canciller de Alemania no va a tener nada fácil enfrentar los retos futuros de Alemania y de la Unión Europea y del mundo en general. Hace unos días leí una frase en Le Monde Diplomatique que vamos a titular este programa, que era Alemania, laboratorio de la diplomacia verde. Y me pareció una frase, la verdad, que bastante interesante porque muestra muy bien un poco ese desconocimiento a lo que puede llegar a ser una diplomacia encarnada por partidos verdes, que a pesar de que ya hubo una experiencia anterior entre 1998 y el 2005 justamente de los verdes en la Cancillería de Exteriores, pues hay cierto desconocimiento de lo que puede llegar a suceder, y la verdad que aquí quería yo comenzar. ¿Cómo se está viendo en Alemania la posición de Annalena Baerbock como ministra de Exteriores? A ver, o sea, creo que es muy acertada también la frase laboratorio de diplomacia verde, sobre todo porque, bueno, como comentaba Enrique antes, es que el siglo XXI todavía no ha visto un ministro de Exteriores alemán que sea de la CDU, porque recordamos que los gobiernos con Gerhard Schröder duraron hasta 2005, en 2005 entró Angela Merkel, y ya desde entonces hubo pues ministros socialdemócratas, o en la etapa de coalición con el FDP, el ministro de Exteriores era del FDP, de los liberales. Por lo tanto, no hemos conocido cómo sería esta política exterior liderada por un político de la CDU. Pero bueno, también como decía Enrique, y en esto estoy muy de acuerdo, tanto la CDU como el SPD son partidos de Estado, lo que aquí conoceríamos como partidos de Estado, en el sentido de que sus políticas básicas en este sentido pues no difieren tanto. Ahora, claro, si analizamos los verdes, y pese a que sí que tenemos unos antecesores verdes de como ministros de Exteriores, tenemos un gran interrogante aquí. En primer lugar, porque siempre en los verdes han estado en pugna el ala más realista, que yo creo que se iría un poco más por esta rama de ser partido de Estado, tomar responsabilidades y actuar pues de algún modo no tanto desde una forma partidista o ideológica, sino más de un modo pragmático, con el otro ala del partido, que sería ya más el ideológico, seguramente más de izquierdas, que apostaría por anteponer lo que sería la transición ecológica a cualquier otra cuestión. Entonces, Annalena Baerbock es a priori una representante más de este ala realista, al menos para estar al frente de un ministerio como el de Exteriores.
Claro, claro. Entonces, ¿cómo lo está haciendo ahora? A ver, la verdad es que llevamos pocos días, de hecho el gobierno no ha cumplido ni 100 días pues, al frente del país, por lo tanto, estamos en este paréntesis. Sí, pero estamos en este paréntesis, digamos, ¿no? De decirles, bueno, tenéis margen todavía de obrar. Pero bueno, lo que sí que se ha visto es que está siendo bastante prudente y, aunque pueden haber divergencias como las hay en cualquier gobierno de coalición, y al final, pues aquí en España también lo hemos visto, que quien establece los criterios, y parafraseo al actual ministro de Exteriores español, quien establece los criterios es el presidente del gobierno y no el resto de miembros del gabinete. Pese a estas fricciones, se ha visto que Annalena actúa con prudencia, que está cumpliendo con los compromisos que se esperaban, reuniones con Blinken, con el resto de representantes, y en este sentido creo que bueno, las sorpresas que puedan venir de Alemania serán más por Alemania que no porque haya un partido verde al frente de la cartera de Exteriores. También hay que decir un pragmatismo, porque tiene muy bien aprendida la lección. Recordemos que cuando hablamos del anterior ministro de Exteriores, que estuvo entre el 98 y 2005, se encontró en una situación, la verdad, poco deseable, que fue justificar la intervención de Alemania en la guerra de Kosovo, y que también supuso un gran enfrentamiento interno del partido entre aquella línea que apostaba por una formación pacifista y que, por debido a ese pragmatismo del Ministerio de Exteriores, se vieron obligados casi a justificar esta intervención, y que le pasó mucha factura a nuestro querido amigo Joschka Fischer, que le dieron un pelotazo de pintura en la cara. Por desgracia no hemos encontrado el vídeo. Lo estuvimos buscando un poco para poner aquí el efecto de sonido, pero bueno, por desgracia en esos momentos no había YouTube ni tantas tecnologías como hoy en día. Pero digamos que tras ese momento, Die Grünen ya se apostaron por la concepción realista de lo que es estar en la cartera del Ministerio de Exteriores. Y nada, si queréis, ya podemos pasar a aquellos temas tan importantes de estos últimos días, que la verdad que también les he tocado un escenario muy complicado. Posiblemente nuestro amigo Fischer se encontró en una situación de mayor inestabilidad. Estamos hablando de la formación del nuevo orden mundial tras la caída del muro de Berlín, pero actualmente también nos encontramos en una situación de alta tensión internacional con muchos frentes abiertos, así que por eso es también muy interesante ver cuál es la posición y esas dinámicas internas dentro de la política exterior alemana entre los socialdemócratas y los verdes. Podemos decir que el mayor punto que se presentó en el programa político de los verdes y en este pacto de coalición fue la capacidad de utilizar este Ministerio de Exteriores como una plataforma de la política exterior climática. Y la verdad que Annalena ha estado insistiendo mucho en esta posición, también porque este año va a ocupar la presidencia del G7 y veía que podía ser una oportunidad de proyectar estos desafíos medioambientales. Pero para nuestros oyentes, ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de política exterior climática? A ver, no es para nada fácil decir qué significa eso. Si eso hubiera pasado aquí en España, diríamos que es un significante vacío y que pues simplemente es una promesa electoral que no se va a cumplir. Poniéndonos, seguramente, viendo el contexto de la política alemana, podríamos pensar diferentes cosas. La primera es que el pacto de gobierno al que se llegó en Alemania fue un pacto, la verdad, muy equilibrado, porque pues, el SPD, que era la primera fuerza, tiene más ministerios que ningún otro partido. Los verdes, que eran segunda fuerza y que incluso habían aspirado a tener la Cancillería, pues tienen también un papel muy digno, puesto que Robert Habeck es ministro de Economía o Finanzas, siempre me confundo, Enrique. De Economía y Clima, sí, de hecho. de Economía y Clima. Y luego está Annalena Baerbock con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, y luego para cerrar lo que sería la coalición tenemos al FDP, que pese a tener un número menor de escaños, de un porcentaje menor de representación, sí que tiene un papel muy importante como es el Ministerio de Finanzas, ahora sí. Entonces, entendiendo lo que puede significar esta política exterior climática, yo deduzco que simplemente es una estrategia de resaltar el poder o la importancia de los verdes dentro del gabinete de gobierno. Y en este sentido de decir, pues no solo tenemos el Ministerio de Clima y Economía, sino que también tenemos el Ministerio de Exteriores, y por lo tanto, como que además somos referente en todo el mundo, porque prácticamente no hay ministerios de Exteriores que lleven políticos verdes, pues vamos un poco a marcar la agenda
internacional en este sentido. Y, por ejemplo, sí que se ha visto cómo han asistido secretarios de Estado o la propia Baerbock a cumbres u otras reuniones que se hayan producido en este sentido, y segurísimo que vamos a ver, y del mismo modo que en España la ministra Teresa Rivera suele sacar pecho, dicho de forma coloquial, en el sentido de cuando asiste a cumbres o a otras reuniones sobre el clima, pues eso en Alemania pasará mucho más, porque también los verdes tienen de algún modo, pues esta necesidad de reivindicar su papel dentro del gobierno, y estas carteras son claves para hacerlo. Esto también puede ser una forma de reivindicar su papel, como decías, pero en lugar del gobierno en la Unión Europea, es decir, ha mantenido un liderazgo en la Unión Europea. Es una forma de también tener una repercusión en la política climática de la Unión Europea, ¿esto? Justo, y seguramente incluso más, porque pese a que en Europa la representación verde es muchísimo mayor que en cualquier otro estado, porque gracias al sistema de elección de los diputados en el Parlamento Europeo hay muchos más representantes verdes en el Parlamento Europeo que en las cámaras nacionales de prácticamente todos los países, pese a eso podríamos pensar, ¿no?, que no es tan necesaria la acción verde en este sentido. Bueno, la verdad es que, claro, a ellos precisamente por eso también les interesa marcar agenda y que se vea el Partido Verde como una opción realista de cambio, de transformación para las próximas elecciones europeas, y pues de algún modo pues seguir aumentando su poder, su representación, y también pues los lugares que tengan de responsabilidad en los diferentes órganos de la Unión Europea. Obviamente todo esto se encuadra en una situación de disputa de liderazgo de la Unión Europea entre Francia, que está apostando muy fuerte para ser el próximo, digamos, gobierno fuerte dentro de la organización internacional, y por supuesto una Alemania que quiere seguir manteniendo esa posición hegemónica. Política transatlántica, pieza fundamental para Alemania. Hablemos de la relación entre Alemania y Estados Unidos. La verdad que con la administración Trump hubo un deterioramiento de estas relaciones, pero parece que de la mano de la nueva ministra de Exteriores esta relación tiene mucho más futuro por delante, ya que no es desconocido para Alemania que Annalena Baerbock tiene una posición mucho más cercana a Estados Unidos que la que tenía Angela Merkel. ¿Es así, no? Os lanzo la pregunta y a ustedes cuando... Sí, correcto. Más quizás coincidiendo con el cambio de gobierno que se ha producido en Estados Unidos, que ha acercado muchísimo a Alemania con Washington, porque vimos situaciones realmente tensas entre el exmandatario Trump y Merkel. Estos puentes que se han vuelto a tender los hemos visto, se han materializado con cimeras, con reuniones entre Blinken y su homóloga Baerbock, que han dejado claro y han dado continuidad a los compromisos a los que habían llegado Estados Unidos con Alemania, sobre todo en lo referente al gasoducto Nord Stream 2. Vimos en julio, durante los últimos meses de Merkel en el poder, un acuerdo por el que se determinaba que si el gasoducto era empleado por el Kremlin como un arma política, Alemania se comprometía a tomar medidas y a responder a este uso inadecuado del gasoducto. Este compromiso que adquirió el gobierno Merkel ha tenido continuidad con los verdes, y está por ver, cuando hablemos de Ucrania, si esto va a ser así o se va a seguir esta línea pragmática que se había visto en otros gobiernos. Si me permites, Henry, te comento una serie de propuestas que ha hecho Die Grünen respecto a esta política transatlántica, entre otras cuestiones, un fortalecimiento del multilateralismo, un fortalecimiento de las relaciones comerciales y la lucha por los derechos humanos. Además, presenta una visión mucho más a favor de la posición relevante de la OTAN en la seguridad europea, a pesar de que en los últimos años estábamos viendo ya emerger la idea de un posible ejército europeo, una mayor independencia de la Unión Europea en el desarrollo de su propia posición de política exterior a raíz de contar con esta posibilidad de defenderse. Y como indicabais, a principios de este enero ha habido importantes reuniones entre las homólogas de la política exterior alemana y estadounidenses, en el que nos ha dejado frases, la verdad que bastante remarcables.
Cuanto más difíciles son los tiempos, más importantes son las asociaciones fuertes y como europeos no tenemos un socio más fuerte que Estados Unidos. ¿En qué puede contradecir esta posición de los verdes frente a la posición de los últimos años de Alemania, de que comentábamos antes, de ir encaminada hacia un ejército europeo y tener la capacidad de protegerse Europa a sí misma? A ver, en primer lugar, sí que es verdad que la posición que ha mostrado la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, es, no sé si sorprendentemente, pero sí nítidamente favorable a pues, el contacto, las buenas relaciones con Estados Unidos, eso por una parte, pero al mismo tiempo también hemos visto con la crisis que se está viendo ahora en Ucrania, lo que hemos visto es que tampoco las posiciones de Alemania son totalmente convergentes con las de Estados Unidos. Por lo tanto, quiero decir que también Annalena Baerbock tendrá su margen de maniobra, sabrá imponerlo, y en este sentido creo que no serán tan grandes las fricciones o las diferencias respecto a sus antecesores. Por lo que respecta al Ejército Común Europeo, bueno, pueden haber avances en este tema. De hecho, es lo lógico que poco a poco se vaya progresando en una mayor integración europea a todos los niveles, y esto incluye también el ámbito de la defensa. Pero Alemania no es para nada uno de los países más interesados en este sentido. Nos interesaría muchísimo más tener instituciones o agencias u órganos comunes a los países que son fronterizos, como es el caso de España, que no a otros países como Alemania, que bueno... Pues, también claro. Comentando ahora un poco la situación que se ha visto en Ucrania, en el que principalmente las negociaciones que se han llevado a cabo entre la OTAN y Rusia, de un conflicto que, hay que decirlo, afecta principalmente a Europa en conjunto, principalmente a la Unión Europea. Hemos visto que ni siquiera la Unión Europea ha estado sentada en estas negociaciones. Por lo tanto, ha tenido un cariz de mayor importancia el hecho de que la Unión Europea pueda llegar a tener un ejército propio, una protección propia que le permita en estos casos tener una gran capacidad de influencia. Digamos, de pasar de una política exterior muy a la alemana, muy basada en el comercio como motor de cambio, que hemos visto en los últimos años que realmente no está teniendo un gran efecto, y pasar ya a una política exterior en el que también haya una capacidad de poder llegar a ejercer una presión a raíz de la fuerza. Rusia y China, enemigos sistémicos. Parece que las relaciones cordiales que hasta el momento estaba manteniendo Alemania con Rusia o China se están tensando un poco. Aunque es cierto que hemos visto pues, posiciones muy distintas dentro del gobierno de coalición. Respecto a Rusia, siempre las relaciones que han existido entre Alemania y Rusia han estado muy marcadas por un claro telón de fondo teñido de tensiones entre el Kremlin y Bruselas. Pero frente a este telón siempre ha pesado esta estrategia alemana de cambio mediante comercio, aquella idea que mediante el peso del comercio se puede producir cambios políticos. Las evidentes dependencias energéticas hacia el gas ruso y, por supuesto, la estrecha relación que unía Angela Merkel y Vladimir Putin también han sido un claro cariz de esta política exterior alemana. ¿Cómo se está llevando principalmente esta tensión internacional entre Estados Unidos y la OTAN desde Berlín? Vale, en cuanto a lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, hemos visto que el posicionamiento de Berlín ha sido negarse a exportar armas a este país del este de Europa, como sí que han hecho otras potencias, como podría ser, por ejemplo, el Reino Unido. Y, de hecho, hemos visto como la ministra Baerbock enfatizaba que no lo hacían por responsabilidad histórica. Es decir, que Alemania, por su compromiso con la paz que había adquirido después de la Segunda Guerra Mundial, no podía hacer un movimiento como este. Esto me parece muy curioso porque Alemania es de los mayores exportadores mundiales de armas, ¿eh? Así que, bueno, compromiso histórico por la paz, bueno. Correcto, de hecho, a Alemania se le ha acusado mucho estas últimas semanas por parte del gobierno ucraniano y también de sus aliados de la OTAN, por decirse que se trata de hipocresía, de una absoluta hipocresía. Por lo tanto, sí,
probablemente para entender este posicionamiento de Alemania hacia el conflicto con Ucrania tengamos que remitirnos a estas relaciones que comentabas con Rusia, y unas relaciones históricas que surgen, que emergen sobre todo con la Ostpolitik y que ahora responden a los intereses que se encuentran detrás del gasoducto Nord Stream 2. Una propuesta que, por cierto, los verdes en su programa político, un programa político que ahora voy a hacer un pequeño inciso que es flipante. Tú entras en la página web de Die Grünen y lo que te encuentras es que los programas políticos están en todos los idiomas posibles, están en podcast, están en un canal de YouTube. La verdad que me pareció como muy chulo. Sí. Escuchando el programa político. Pues lo tienen, oye. Cosas peores habrán hecho. Oye, no están haciendo un rap, ¿sabes? Te están nombrando ahí. La cosa es que están en alemán solo. Así que no me parece tampoco tan útil poner todos los programas políticos en todos los idiomas posibles, pero luego el podcast solo lo haces en alemán. Pero bueno, limitaciones que también existen. Pues en este programa político, las principales cuestiones que plantean respecto a la política y la relación entre Rusia y Alemania son la paralización del Nord Stream 2, que ya, como nos habéis comentado, pues al final el peso del Partido Socialdemócrata ha primado respecto a esto. También el apoyo a movimientos opositores de corte europeo dentro de Rusia, y un aumento de las sanciones en caso de ser necesario. Un mensaje muy similar al lanzado en Washington durante estas visitas oficiales. ¿Cómo se está viviendo dentro del seno de coalición, digamos, estas discrepancias? Porque también hemos visto que en ciertos momentos Die Grünen ha mantenido una línea, la verdad que bastante dura con Rusia. Es cierto que Olaf Scholz en un momento dado se puso al frente de las negociaciones con Rusia, alegando que era necesario abrir un nuevo capítulo de la concordia. Así que vemos que por lo menos en este momento pues hay tensiones respecto a este tema y que la verdad que Ada está muy informada sobre ello. Bueno, yo no estoy tan informada, la cosa se ha dicho. Lo que sí que pienso, en términos generales, creo que es un error desvincularse de potencias mundiales como pueden ser China o pueden ser Rusia, aunque no haya una convergencia ideológica entre pues, Alemania y estos dos países, ya que al final la necesidad internacional es mutua y negarse uno al otro creo que solo sería un error. Sí, o sea, es una cuestión espinosa, como mínimo. Y yo creo que ahora mismo con el conflicto que se está viviendo en Ucrania, lo principal o lo que puede distinguir a Alemania del resto de países tiene nombre y apellidos, y ya se ha comentado hasta ahora que es Nord Stream. Ahora, si esto influye, si esto provoca tensiones dentro del gobierno, también será una cuestión que se podrá ver desde múltiples perspectivas. ¿Por qué? Pues a ver, en primer lugar, como comentaba Enrique antes, porque Nord Stream no es una iniciativa de Angela Merkel, que por lo tanto podría asociarse con, bueno, vamos a cambiar el gobierno y quitamos esto, ¿no? De hecho, Nord Stream 2 se empezó con el anterior gobierno, con el anterior canciller Angela Merkel, por lo que, en cierto modo, el SPD e incluso los verdes se podían sentir herederos de este legado o continuistas con el mismo. ¿Que en el programa los verdes llevan esta propuesta? Sí, pero bueno, también llevan otras propuestas que saben que van a incumplir por un acuerdo de coalición en el que han tenido que ceder muchísimas cosas o algunas cuestiones fiscales, por ejemplo, con el FDP, y en este sentido yo creo que al final pues va a primar muchísimo más una cuestión de pragmatismo político y de que las cosas... Sí, bueno, y sobre todo económico. Pero claro, si entramos, por ejemplo, en la cuestión del gas, pues también es curioso ver cómo los verdes se quieren o llevarían en el programa la interrupción del Nord Stream 2 y en cambio no son capaces de articular una respuesta firme a la voluntad de la Comisión Europea de etiquetar como verde la energía nuclear y el gas. Cosa que también es bastante sorprendente en este sentido. Pero bueno, volviendo a lo que sería el conflicto internacional, yo sí que destacaría que de momento la posición alemana es bastante discordante con lo que hemos visto respecto a otros países o de algún modo, ¿no?, a la fortaleza expresada, al menos expresada por otros países a la hora de confrontar con Rusia. No hay que olvidar que, por ejemplo, hace unas horas ha confirmado que dentro de poco se va a conformar esa nueva triple entente entre Polonia, Ucrania y Reino Unido. Vemos también un Reino Unido buscando un posicionamiento fuerte de nuevo en el marco internacional. Así que
Como bien decía Bernard, estamos viendo una posición alemana que se marca de nuevo en ese pragmatismo alemán, en ese realpolitik y, digamos, en no mojarse mucho en estas situaciones. Pero de algún modo también, si volvemos a la óptica de los resultados, quizá, y ahora no lo podemos decir porque vivimos en este momento y este conflicto pues ni tan siquiera prácticamente ha empezado, no podemos decir que haya terminado, pero si nos vamos a los resultados, pues quizá toda esta retórica que se predica muy a menudo actualmente de pues el diálogo, la comprensión, la intermediación, la está, de algún modo, aunque sea de forma interesada, la está practicando mucho más Alemania que no los otros países que pues prefieren de algún modo el marcar músculo antes de agotar todas las otras vías o mientras se están agotando todas las otras vías. Obviamente esto está muy ligado a la dependencia económica que existe entre Alemania y Rusia. Alemania tiene muchos negocios en Rusia, además de ser el país... Bueno, la República Checa vive del 100% del gas ruso, pero Alemania tiene un importante porcentaje de que se suministra de este gas, lo que ha permitido a países como España marcar este músculo, como bien indicabas, por el hecho de que no tiene tanta independencia económica. Recordemos que el gas de España viene un 10% exclusivamente de Rusia y que el resto viene de Argelia. Por lo tanto, ha permitido marcar esta línea más dura a países como España, que ha intentado marcarse ya más dentro de la Unión Europea, al igual que Francia, que también está teniendo un papel protagonista en esta tensión ucraniana, teniendo varias reuniones con el Kremlin. Vale. Pasemos a China. China sin duda puede ser el mayor ejemplo de una posición aún más dura de los verdes, llegando a denominarlo como un enemigo sistémico, y la verdad que teniendo unas propuestas innegablemente interesantes. Recordemos que China, hasta cerca de 2016, se acaba de convertir en el mayor socio comercial de Alemania, y digamos que los verdes están teniendo una posición mucho más a favor de un fortalecimiento del mercado común para poder llegar a hacer frente al gigante asiático. ¿Cómo se están viendo estas relaciones entre Alemania y China, y aún más teniendo en cuenta ese dato de China, mayor socio comercial de Alemania? Sí, como decías, Cristian, ya desde hace años hemos visto que la asociación de Alemania con China ha sido la más fuerte de Europa. De hecho, hemos visto que en los últimos 12 años las importaciones hacia Alemania se han duplicado e incluso las exportaciones hacia China también han crecido muchísimo. Hablábamos hace un momento de las divisiones que puede haber en el gobierno sobre la situación en Ucrania, pero es que estas divisiones también las vemos cuando tratamos las temáticas relacionadas con China. ¿Por qué? Por ejemplo, en su primera conversación telefónica entre Scholz y Xi Jinping, vimos que Scholz apostaba por profundizar las relaciones económicas con China, pero luego, por otro lado, veíamos a la ministra Baerbock defender la importación, o sea, prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso en China, y vimos también cómo se sumaba el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín. Por lo tanto, estas discrepancias que veíamos en Rusia las volvemos a ver también con China, y no es descartable que las veamos también en otros conflictos. Yo en este sentido me gustaría añadir un par de cosas. Creo que también es un asunto en el cual muchísimas ópticas tienen que ser puestas encima de la mesa, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Enric, pero, por ejemplo, yo soy muy benevolente normalmente con los análisis que hago respecto a Alemania, pero en este sentido, en el de China sí que sería un poco más exigente. Exigente porque estas relaciones preferentes o estas relaciones tan próximas, ¿no?, con China que ha tenido, ha sido una continua pérdida de oportunidades por parte de Europa de tener un papel, por ejemplo, en el mundo tecnológico. Y en Alemania, pese a que no ha habido una revolución porque China sea un socio importante, sí que se ha discutido algunas veces el hecho de que la infraestructura 5G de Alemania pues vaya a cargo de Huawei, que es una empresa china, y que no haya empresas europeas
que se puedan encargar de estas infraestructuras. Entonces yo sería más exigente con Alemania porque, ya que es el principal país europeo, es el motor europeo, debería también creerse este papel en el momento de ser proveedor de las tecnologías o de los negocios o de los servicios que van a marcar nuestra agenda económica en los próximos años, en las próximas décadas, y en este sentido no se puede perder el tren de la tecnología. De hecho, esto que comentabas, ¿verdad?, me recuerda mucho a las declaraciones del director de Siemens, que en respuesta al posicionamiento de Baerbock pedía un intercambio respetuoso con China, sobre todo si se quería apostar por la transición ecológica, teniendo en cuenta que China era un socio fundamental para la importación de células solares a Alemania. Por lo tanto, es una cuestión de prioridades. Entonces, ¿podemos incluir a terceros socios de gobierno y concretamente a los liberales dentro de este conflicto, o están muy alejados de este tipo de tensiones? A ver, en este sentido los liberales se pueden encontrar en una posición no igual, pero muy parecida con la de los verdes, en el sentido de que no forman parte de la gran familia conservadora ni la gran familia socialdemócrata como para haber establecido, ¿no?, pues una jurisprudencia, unos hechos anteriores a los que remitirse o para entender cómo sería su política internacional, pese a que, digo, no es la misma porque hay otros líderes que serían del ámbito del FDP a nivel internacional que pueden servir de referentes. Aún así, yo creo que el FDP en este sentido tiene un papel más minoritario en el gobierno o tiene una opinión menos importante en asuntos internacionales. La tiene porque es el socio menor en la coalición y porque ya se le ha dado una importancia en otras carteras que de algún modo pues hacen que ya se hayan hecho suficientes no restricciones, sino de algún modo concesiones, no me salía la palabra. Entonces yo creo que en este sentido tiene bastante poco que decir el FDP. Sí, estoy muy de acuerdo con que han puesto sobre todo el énfasis en la política fiscal, en las finanzas alemanas y no tanto en la política exterior, donde la rivalidad que existe la vemos más sin duda entre socialdemócratas y verdes. En cualquier caso, si nos preguntamos por el posicionamiento de los liberales en este conflicto con Ucrania, sí que hemos visto declaraciones de algunos líderes que se mostraban abiertos a la exportación de armas defensivas hacia Ucrania. Por lo tanto, quizás sí que en estas últimas semanas han tratado de marcar un perfil un poco más propio, pero coincido con Bernat con que su foco está en otros ámbitos. Veremos cómo se desarrolla principalmente también estas situaciones con China y con Rusia, más en un contexto actual en el que las tensiones que se están viviendo en el este de Europa pues son máximas. Y esta es una situación también bastante particular porque en el programa político de los Verdes también marcaba el desarrollo de una política de la Unión Europea expansivas principalmente hacia los Balcanes. Obviamente esto entraña ciertos riesgos. Estamos hablando de que aquellos países que se han incluido más tarde están poniendo más problemas, digamos, a esa concordia interna de la Unión Europea, e incluir a polvorines como son muchos países en los Balcanes, pues la verdad que es toda una tensión. Y Enrique, tú que sabes mucho también de esta zona, ¿cómo veis esas propuestas de incluir a polvorines, ya a un polvorín como es las relaciones internas de la Unión Europea? Vale, la defensa que hace Alemania de la expansión de la Unión Europea para incluir a nuevos países que encontramos en los Balcanes, yo la explicaría sobre todo porque saben que incluyendo a países como estos van a tener nuevos aliados en el Consejo Europeo. Y precisamente por eso Francia es bastante reticente a la adhesión de los países balcánicos, porque tradicionalmente han sido socios de los alemanes y socios de los austríacos sobre todo. En cuanto a lo que comentabas sobre los polvorines, sobre la situación política de estos países, sí que sinceramente es preocupante el auge de los líderes nacionalistas, de los líderes liberales en los Balcanes, pero la gran pregunta es si tenemos que resolver la situación en estos países antes de que entren en la Unión Europea, antes tenemos que reformar la Unión Europea para que no puedan desarrollarse situaciones como estas una vez hayan entrado, o simplemente ampliar ya, garantizar la adhesión para que no otras potencias como Rusia o China sigan creciendo a costa del vacío que va dejando la Unión Europea. También es cierto que hace poco se ha celebrado un referéndum de la reforma del sistema institucional de la justicia en Serbia, y estamos hablando de Serbia, el gran aliado de Rusia en los Balcanes.
Sobre lo que propones que qué hay que hacer antes y una reforma previa, una reforma posterior de la Unión Europea, sin duda la única fuerza que tiene la Unión Europea a la hora de poder llegar a influir en estos países es el tiempo de admisión. Es el único momento en el que realmente tiene un poderío la Unión Europea como para poder llegar a demandar grandes cambios a estos países. Estamos viendo situaciones en las que no existen mecanismos de expulsión de países, ni mecanismos casi efectivos de sanción a estos países que se salen de la línea o que vulneran derechos básicos de las bases de la Unión Europea. Estamos viendo como Polonia, Hungría y menos mencionado Rumanía están viviendo un claro incumplimiento de estos valores, pero no existen mecanismos capaces de hacerles corregir esas posturas. Por lo tanto, meter a polvorines con líderes y liberales que podrían llegar a suponer también mayores aliados de estos, digamos, entre comillas, disidentes de la Unión Europea, sería obviamente casi una situación muy complicada de gestionar. Entonces, veremos cómo se sigue gestionando. Y aquí está todo lo que hemos propuesto sobre hablar un poco de la política exterior alemana con los verdes. Espero que les haya gustado. Espero que os haya gustado venir. Un placer, como siempre, de verdad. Muchísimas gracias por contar con nosotros. En esta ocasión no va a haber cine ruso. Sí. Es que cuando dijo lo del libro alemán, yo digo, no, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijiste? Es un libro con una autora alemana random de Friburgo ahí. Ya para cerrar el círculo. No todo el mundo es tan friki. Pero bueno. La verdad que siempre es un gusto contar con ustedes aquí en el programa. La verdad que es un placer poder contar con gente que sepa tanto y que nos permita hablar menos. Sí, la verdad es que estamos haciendo el guión y era como, ¿tú entiendes esto? No, yo no. Pues les preguntamos. Y claro, confiamos que lo podáis contestar. Tengo que decir que hay una cosa que hacéis y me encanta, y es que pronunciáis los nombres alemanes bien. Tenemos unos problemas para pronunciarlo. Yo, de hecho, he optado por no pronunciar ninguno. Pues el ex canciller, el nuevo canciller... O sea, no digo ningún nombre porque es que si no lo hago mal. He buscado por Google Traductor cómo pronunciar el nombre del ex canciller y he dicho, mira, es igual, lo voy a pronunciar mal, da igual, de ex canciller que se entiende. Además, Henry, posiblemente dentro de unas semanas podamos contar contigo por sobre todo el tema que está sucediendo internamente en Bosnia. Que yo sé que es como tu fetiche Bosnia dentro de los Balcanes. Sí. Y precisamente Bosnia dentro de los Balcanes es mi fetiche, lo has dicho bien. Poca broma, ¿eh? Los Balcanes, con lo que está sucediendo últimamente entre Kosovo y Albania, que están muy a favor de de una unificación, Serbia, que a ver qué dice esta situación, Bosnia fragmentándose por momentos. La verdad que tenemos ahí un episodio por delante bastante interesante. Y bueno, si ya hablamos de Bosnia, Henry ya se apunta de primeras. Realmente, además que da para hablar muchísimas horas y sobre muchos matices. Pues aquí lo dejamos, chicos. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden seguir nuestras redes sociales, escucharnos, escucharlos el resto de programas de la casa, de Lowpod FM y, por supuesto, seguir a nuestros colegas de Política. Hasta luego.